Bueno, vamos a tratar de explicar lo que es las leyes fundamentales y el divisor de tensión y el divisor de corriente. Para esta presentación todo lo que estoy usando viene saliendo del libro de circuitos de Alexander Isaac. Para hablar de divisor de tensión y divisor de corriente, primero hay que recordar pues la ley de Ohm. La ley de Ohm básicamente dice que cuando yo tengo una resistencia y a esa resistencia le está circulando una corriente, como en este caso IS, entonces en las terminales de esa resistencia se va a generar un voltaje. Y entonces la ley de Ohm dice que el voltaje en esa resistencia va a ser directamente proporcional a la corriente que circula por la resistencia. Eso es básicamente la ley de Ohm. Sumado a eso podemos hablar también de la ley de las tensiones de Kirchhoff o Kirchhoff, como se dice. La cosa es que la ley de las corrientes de Kirchhoff versa que cuando nosotros tenemos un circuito cerrado, como en este caso, que tenemos un circuito cerrado, entonces la sumatoria de voltajes en ese circuito cerrado va a ser igual a cero. Otra manera de verlo es que el voltaje de las fuentes de alimentación, para este ejemplo es una, que solo es Bs, va a ser igual al voltaje entre cada una de las resistencias. Yo lo veo, trato de verlo de alguna manera, y es que sencillamente el voltaje que entregan las fuentes de alimentación se va a repartir entre cada uno de los elementos pasivos del circuito, que en este caso son solo las resistencias. Eso es básicamente lo que dice la ley de los voltajes de Kirchhoff. Gracias a esta ley de los voltajes de Kirchhoff es que nosotros podemos hablar de una cosa que se le conoce como el divisor de tensión. El divisor de tensión básicamente versa que cuando yo tengo resistencias en serie, en este ejemplo tengo solo dos resistencias en serie, entonces si yo quiero conocer el voltaje de una resistencia, por ejemplo el voltaje de la resistencia 1, yo lo que tengo que hacer es al voltaje de alimentación, mírelo aquí, que es el mismo voltaje que está alimentando todo el circuito, lo debo multiplicar por la resistencia que me interesa y lo debo dividir entre la sumatoria de todas las resistencias que estén en serie. Para este caso, como solo hay dos resistencias, solo se suman dos. Pero supongamos que yo tuviese un circuito que tuviese, por ejemplo, una tercera resistencia aquí. Cualquiera que fuera el número de resistencias, yo prefiero llevarlo a esta expresión general que dice que el voltaje, siendo X la resistencia que me interesa, ya sea R1, R2 o tal vez en este caso R3, va a ser igual al voltaje de la fuente por la resistencia que me interesa sobre la resistencia equivalente, sin perder de vista que, como estamos hablando de resistencias en serie, entonces las resistencias en serie se suman. Es importante destacar que estamos hablando de un circuito en serie y estamos viendo el voltaje de una resistencia en particular. Eso es el divisor de tensión. Por otro lado, también hay otra ley que es la ley de las corrientes de Kirchhoff, que dice que en un nodo, como por ejemplo todo este nodo de aquí arriba, es un solo nodo, la sumatoria de corrientes en ese nodo va a ser igual a cero. Otra forma de verlo es que la sumatoria de corrientes que entran en el nodo es igual a las sumatorias de corrientes que salen del nodo. En este caso, solo está entrando la corriente de la fuente y se dan cuenta que entonces nada más están saliendo la corriente hacia cada una de las resistencias. Entonces la corriente que entra, que es la de la fuente, va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Eso es otra forma de ver la ley de las corrientes de Kirchhoff. Teniendo la ley de las corrientes de Kirchhoff, uno puede llegar también a lo que se le conoce como divisor de corriente. Y es que cuando yo tengo resistencias en serie,
resistencias en paralelo. Para el caso que tenga dos resistencias solamente, entonces yo tendré que tener en cuenta que yo puedo hacer, si me interesa la corriente de la resistencia 1, entonces a la corriente de la fuente, a la corriente que entrega la fuente IS, debo multiplicarlo por la resistencia que no me interesa y lo divido entre la sumatoria de las resistencias. Pero esto solo sirve, importantísimo, para cuando tengo dos resistencias. Si tuviese más resistencias en paralelo, esto ya no funciona. Por eso es que a mí me gusta usar una expresión que es algo más general, y es que cuando yo tengo más de dos resistencias en serie, en paralelo, por ejemplo aquí tengo una resistencia 3, entonces yo puedo decir que la corriente de alguna de esas resistencias que me interese va a ser igual a la corriente de la fuente por la resistencia equivalente sobre la resistencia que me interesa. Noten que la diferencia con el divisor de voltaje, sería la resistencia que me interesa sobre la resistencia equivalente. Aquí es al revés. Aquí es resistencia equivalente sobre la resistencia que me interesa. Aquí es la que me interesa y aquí es la que no me interesa. Sin perder de vista que la resistencia equivalente siempre va a ser pues la sumatoria inversa de las resistencias, tal y como lo presenta esta ecuación. El inverso de la resistencia equivalente será el inverso de todas las resistencias. Y esta ecuación del divisor de tensión, de corriente, tal y como la presento yo aquí, aplica para un caso general. No olviden que esta aplica para solo dos resistencias, pero también es aplicable. Muchas veces tendrás circuito con solo dos resistencias y pues este funcionará bien.